En esta imagen podemos observar el cordón espermático, nos representa de color negro el conducto deferente, que es la continuidad de ese epididimo que habíamos descrito anteriormente. Encontramos la arteria testicular, que proviene directamente de la aorta abdominal a nivel del L1, L2, nervio iloinguinal que viene del plexo lumbar, y el plexo venoso pampiniforme que se forma en una región anterior y posterior y envuelve todo ese cordón espermático para poder drenarlo específicamente hacia la región del abdomen. Ya en esa imagen, en la parte inferior, nos representan la cabeza del epididimo, el cuerpo del epididimo y la cola del epididimo, por donde finalmente ya se continúa como conducto deferente. Y esa, la parte más superficial externa, sería la túnica albuginea, que está rodeando superficialmente, o más bien la parte superficial del testículo. La vesícula seminal o glándula seminal, tradicionalmente llamada así por la creencia errónea que almacena espermatozoides. Es un divertículo de la parte inferior del conducto deferente que en su desarrollo se flexiona sobre sí mismo. También es conocida como piriforme, una extremidad mayor superolateral. En el adulto mide unos 5 centímetros aproximadamente, pero se desarrolla y alcanza el doble de su longitud aparentemente en las glándulas seminales. Esas se extienden oblicuamente, lateralmente hacia arriba y ligeramente hacia atrás en el recto de la vejiga, entre el recto y la vejiga. Vamos a verlo desde una vista lateral. Esa sería la vejiga y ese sería el recto. Y aquí se estaría desarrollando la vesícula seminal, que sería justo esta región de aquí. Podemos observar también desde una vista anterior, de un corte frontal, la vesícula seminal, que ya la encontramos pues como tal cortada porque se le ha hecho ese corte frontal. Las glándulas seminales están contenidas en un tejido conjuntivo denso, ese corresponde por delante al fondo vesical y pasa según la represión vesical de una posición casi horizontal a una vertical. Por detrás están separadas precisamente del recto por el septo vesical. Continuamos con el conducto eyaculador. Este mide menos de 2,5 centímetros de longitud desde una vista lateral derecha, es un corte sagital. Disminuye gradualmente de calibre para medir solamente 0,5 milímetros en su terminación. Ambos conductos convergen a través de la próstata. Aquí encontramos el conducto como tal eyaculador y va a estar dirigiéndose, convergen a través de la próstata. Por detrás del lóbulo medio, específicamente oblicuo hacia abajo y hacia adelante, desembocando en el colículo seminal a cada lado del orificio del utrículo prostático. El utrículo prostático hace referencia a esta región que justo vamos a encontrar a nivel de la próstata. Justo por ahí desemboca como tal pues todo el líquido seminal. Por este orificio del utrículo como tal hay una hendidura por la cual convergen ligeramente todos estos conductos eyaculadores. La arteria del conducto deferente usualmente es rama de la arteria umbilical. En esta imagen podemos observar la arteria ilíaca común, esa sería la arteria ilíaca externa, esa sería la arteria ilíaca interna y esa sería la arteria umbilical. La arteria del conducto deferente precisamente es rama de la arteria umbilical, va directamente para la ampolla y la glándula seminal y acompaña el conducto hacia el testículo, donde se anastomosa con la arteria testicular. Recordemos que la arteria testicular es la misma arteria gonadal que proviene de la aorta abdominal a nivel de L1 y L2. Además, se observa cómo la arteria testicular va a estar anastomosándose y nos va a dar pues como tal irrigación a la glándula seminal y parte adyacente del conducto deferente. Se reciben de manera variable ramas de la arteria vesical inferior y la arteria rectal media e inferior. Con respecto a la inervación de la musculatura lisa de esta vía espermática, es esencialmente simpática y proviene de los segmentos medulares torácicos inferiores, esta región, y lumbares superiores. La mayor parte del conducto deferente recibe su inervación del plexo hipogástrico superior. La parte terminal del conducto y las glándulas seminales son inervados por el plexo vesical y el plexo prostático. Parte de las consideraciones clínicas hace referencia a la palpación del funículo espermático, que se localiza precisamente por el conducto deferente, como un cordón muy duro. Ese normalmente se comprime entre el pulgar y el índice contra el tubérculo del pubis. También podemos observar otra correlación clínica que hace referencia al tacto rectal. Cuando se hace el tacto rectal se aprecia sobre todo la vejiga cuando está distendida y las ampollas deferentes de las glándulas seminales y la próstata, por supuesto.
El cordón espermático va a estar rodeado por unas envolturas y el epididymo están envueltas por unas túnicas que se derivan de la pared abdominal. Recordemos que al inicio de esta sesión habíamos descrito cómo los testículos descendían de la pared posterior hacia la región anterior y se envolvía por unas capas específicamente de la pared abdominal. Vamos a observar entonces de superficial a profundo el integumento, la tela subcutánea que forma alrededor de los testículos, el escroto como tal, que se escriben ya con sus vasos y nervios en la parte genitales externos, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de la fascia espermática externa. Esta es una fascia delgada que es la continuación del músculo aponeurosis oblicuo externo. Aquí podemos observar en esta imagen entonces cómo desciende el testículo a través de esa pared anterior del abdomen formando el canal inguinal, y observamos que la capa más externa es la aponeurosis del oblicuo externo. A esta capa externa, o sea, a esta capa que estoy aquí señalando, hace referencia a la fascia espermática externa. También vamos a encontrar el músculo cremaster y la fascia cremastérica. Son la continuación del músculo oblicuo interno y su fascia, o sea que es esta imagen aquí que nos representa la fascia cremastérica y el músculo cremaster. La fascia espermática tiene una evaginación de la fascia transversal más espesa en su parte inferior, la cual contiene fibras musculares lisas. En esta imagen podemos observar cómo la túnica vaginal del testículo representa la parte inferior del proceso vaginal del peritoneo, que es un saco seroso formado por dos láminas, una lámina parietal y una lámina visceral, que contienen una pequeña cantidad de líquido seroso justo en esta región. Aquí podemos observar la túnica vaginal, sus dos láminas, una lámina parietal y una lámina visceral. Aquí encontramos la lámina visceral y aquí encontramos la lámina parietal de esa túnica vaginal. En medio de estas dos láminas vamos a encontrar una pequeña cantidad de líquido seroso. No obstante, no envuelve sino la parte anterior de toda la cara como tal del testículo y la parte vecina del epididimo, que deja libre el borde posterior del testículo, el cual vamos a encontrar aplicada la cabeza y la cola del epididimo, que va a estar en toda esta región menos en la región posterior. A nivel del cuerpo del epididimo, a la lámina visceral, vamos a observarla aquí, esta es la fascia espermática interna, la túnica vaginal parietal, la lámina visceral. Esta lámina visceral emite una pequeña prolongación interna en el epididimo, en el seno del epididimo, limitado con frecuencia por dos pliegues salientes de esa serosa, de ese ligamento superior e inferior del testículo. Por lo tanto, esa túnica vaginal se extiende a una distancia variable por encima más o menos de la cabeza del epididimo y deja descubierta esa parte posterior e inferior del testículo por donde penetran los vasos, que ya habíamos hablado específicamente de los vasos o el pleso pampiniforme, la arteria testicular. También vamos a observar desde esta visión ya interna, vamos a ver el ligamento escrotal, que es un tejido conjuntivo elástico que amarra el testículo al escroto. Vamos a verlo en estas imágenes. Aquí estamos observando cómo el testículo desciende por medio de todas esas paredes como tal de la pared anterolateral del abdomen, y vamos a hablar específicamente de esa túnica vaginal, ¿sí? Que finalmente va a estar conformada por el cubernáculo. El cubernáculo hace referencia a esta parte, la cual va a ser un remanente del testículo, el cual va a descender por esta región. Aquí encontramos el cubernáculo, vamos a encontrar la fascia extraperitoneal, vamos a repasar estas capas con un poco más de especificidad. De profunda a superficial vamos a encontrar la fascia extraperitoneal, después sigue la fascia transversal y después continuamos con el músculo transversal abdomen, el músculo oblicuo interno, el músculo oblicuo externo. Observamos cómo desde la parte posterior del abdomen el testículo desciende y ahora pasa a través de todas esas capas que acabé de nombrar. E incluso vamos a observar un proceso vaginal, que es un espacio por el cual es factible las hernias inguinales. Es por aquí donde pasa esa asa intestinal hacia esta región.
Dentro de las consideraciones clínicas vamos a hablar de la persistencia de ese proceso vaginal del peritoneo que habíamos descrito en la anterior diapositiva. Esa es frecuente hasta la segunda semana del recién nacido y es la vía abierta de la hernia inguinal indirecta. Es también conocida como la hernia congénita porque proviene desde el nacimiento y observamos como una asa intestinal desciende por ese proceso vaginal del peritoneo, el cual tiene una comunicación estrecha con ese canal inguinal y protruye hacia el escroto. Otra de las consideraciones clínicas hace referencia a la hidrocefalia. Esta es la acumulación de una gran cantidad de líquido en la túnica vaginal, que habíamos descrito que había una túnica vaginal que está dividida en unas láminas parietal y visceral. Y en medio de esa túnica vamos a observar ese defecto que puede ser congénito, el cual hay una acumulación de gran cantidad de líquido y pues según el defecto se puede obliterar ese proceso vaginal. La hidrocefalia vamos a encontrarla también como parte de las consideraciones clínicas y comúnmente se puede asociar a una hernia. El funículo vaginal con un aspecto de reloj de arena se empieza a observar y evoca específicamente parte de los quistes de los funículos espermático o también conocido como hidrocefalia vaginal en el adulto, bien localizado clínicamente cuando se hace transiluminación. Otra consideración clínica hace referencia cuando se produce una ascensión del testículo en el escroto. Ese suele aparecer al estimular el integumento de la cara medial del fémur. Este es conocido también como el reflejo cremastérico, que interesa cuando se está evaluando el nervio genitofemoral. En caso de sección medular entre los segmentos T12 y L2, ese reflejo desaparecería. La próstata es un órgano muscular glandular situado en una encrucijada entre las vías urinarias y las vías espermáticas, la cual va a estar rodeada inicialmente por la uretra masculina y atravesada por los conductos eyaculadores. En esta imagen podemos observar los límites o las relaciones que tienen con las demás estructuras. Anteriormente vamos a encontrar la sínfisis púbica desde esa perspectiva de una vista lateral derecha, un corte sagital de una pelvis masculina. Estaríamos observando la sínfisis púbica, posterior a esa encontraríamos la próstata, inferior a la vejiga tendríamos la próstata, anterior al recto tendríamos la próstata y superior al diafragma urogenital tendríamos la próstata. Esta mide aproximadamente entre unos 4 centímetros de ancho y 3 centímetros de alto y pesa aproximadamente 20 gramos. La literatura también reporta que su base es superior mientras que el ápex es inferior. Pasamos a las arterias, los vasos, los nervios. La arteria, la cual va a estar irrigando la próstata, nace de la arteria vesical inferior, también conocida como la arteria deferencial, y la arteria rectal media o directamente la arteria ilíaca interna. Desde esta vista lateral derecha estaríamos observando las diferentes arterias que van a estar discurriendo hacia la próstata. Aquí encontramos la arteria del conducto deferente, encontramos la arteria umbilical, encontramos la arteria vesical inferior. Estas van a ir directamente hacia la próstata precisamente para ser irrigada. Tenemos además las venas que forman el plexo prostático situado en la fase prostática. Justo se anastomosa con el plexo vesical y drenan hacia la vena ilíaca interna a través de, o más bien de referente del ligamento lateral de la vejiga. En esa imagen podemos observar mejor cómo estarían las arterias distribuyéndose en la región de la próstata. Aquí estaríamos observando la arteria vesical inferior, que me va a dar una arteria hacia las vías seminales, una rama hacia la próstata y unas ramas capsulares hacia esa cápsula que va a estar como tal en la próstata. También encontramos la arteria rectal media. Bueno, en esa imagen no se observa la arteria rectal media, pero sí la arteria vesical inferior. Recordemos que estas arterias provienen directamente de la arteria ilíaca interna en su división anterior. Con respecto a las venas, vamos a observar los plexos venosos, cómo se forman. Aquí estaríamos observando el plexo venoso prostático, cómo finalmente se drena específicamente toda esta región de la próstata y se une con el plexo vesical, que drenan hacia la vena ilíaca interna.
Los vasos linfáticos van a estar entonces drenando hacia los nodos ilíacos externos e internos y estos a los nodos linfáticos sacros. Con respecto a la inervación, vamos a hablar un poco de eso en la próxima diapositiva. La inervación se da específicamente de manera simpática por el plexo prostático, por lo tanto el plexo hipogástrico inferior cursan esas fibras simpáticas que ya se venía dialogando que proviene de los segmentos lumbares superiores. Y también viene de la parte parasimpática de los nervios sacros y las fibras aferentes. Una de las consideraciones clínicas con respecto a la próstata hace referencia al tacto rectal. El tacto rectal combinado con la palpación abdominal reconoce de forma de corazón de naipe la cara posterior de la próstata. ¿Qué estaríamos observando la próstata? ¿Qué estaríamos observando la cara posterior de la próstata? El cual se aprecia de una consistencia firme, elástica y con un volumen de sus lobos. La urografía también es parte como tal de las imágenes diagnósticas que se pueden realizar para identificar si la próstata está hipertrofiada o con alguna alteración. También se observa como tal las modificaciones de la uretra prostática por la patología de la glándula. Por ejemplo, en esta imagen nos representa un citoscopio que está ingresando por toda la uretra hasta llegar hasta la vejiga. Si esta próstata está inflamada, está con alguna alteración, pues posiblemente no pueda ingresar fácilmente por esta vía. Seguimos con las glándulas bulbouretrales. Esas glándulas, o también conocidas como glándulas de Cooper, son dos formaciones redondas de tamaño de una arveja situadas en el espesor del diafragma urogenital inmediatamente por detrás de la uretra membranosa a cada lado de la línea media. Son conductos excretores particularmente que atraviesan esa fase inferior del diafragma urogenital, el bulbo del pene, y después de un trayecto aproximadamente de 3 a 4 centímetros se abre en la pared inferior de la uretra esponjosa o también conocida como la uretra esponjosa. Esa recibe la vascularización de la arteria del bulbo del pene, secreta una sustancia mucosa ideal que probablemente no tiene sino un papel de lubricación. Seguimos con los órganos genitales externos, específicamente masculinos, que ya hemos venido hablando de toda esta presentación, y ese comprende del pene, con la cual se describe con la uretra masculina, y el escroto, que ya hemos descrito anteriormente. El pene es el órgano masculino de la cópula, es la parte final de las vías urinarias y espermática, y ese consiste en una parte fija que hace referencia a la raíz situada entre el espacio perineal superficial, prolongadas hacia atrás y lateralmente por dos cruces. También vamos a hablar de un bulbo del pene en toda la región mediana. Aquí estaríamos observando entonces parte como tal de los órganos genitales en su parte externa. El pene está constituido por los dos cuerpos cavernosos. Vamos a verlo en sería el cuerpo cavernoso, serían los cuerpos cavernosos, y está también constituido por el cuerpo esponjoso, que sería este y este de aquí. Cada cuerpo cavernoso tiene una extremidad posterior cónica sólidamente insertada en la cara medial del ramo isquiático y la fascia inferior del diafragma urogenital y cubierto por el músculo isquiocavernoso, que sería este músculo de acá. Encontramos además que ambos cuerpos cavernosos convergen hacia el arco del pubis. Para podernos ubicarnos en esa imagen, estamos observándola desde una vista anterior. Ese sería como tal la sínfisis púbica. Esos serían los dos huesos del pubis que se están uniendo en todo el centro. Y aquí tendríamos el arco inferior del pubis y este sería el arco superior del pubis. Por lo tanto, esa extremidad posterior cónica se inserta en la cara medial de ese ramo isquiático y también pues va a converger en ese arco del pubis donde se unen y recorren todo el cuerpo del pene para terminar en una forma afilada que ya vamos a hablar con respecto al glande y a la corona del glande. Vamos a observar que el cuerpo del pene puede terminar pues en esta región afilada, el cual va a estar delimitada por el glande. Y esta región limita entre sí la cara uretral del pene. Recordemos que la función del pene es la de la orina que finaliza por esta uretra y la vía espermática. Continuamos con
el tegumento de la región del pene, su parte más superficial, más externa. Esa estructura del tegumento del pene es muy móvil, excepto en el glande, en esa región del pene, en el glande del pene, donde se adhiere el tejido eréctil. Aquí presenta en la cara uretral un rafe mediano que se continúa con la del escroto para formar distalmente el prepucio, que sería justo en esta región. Vamos a encontrar algunas células en esa región del glande, el cual va a producir el esmegma. Vamos a hablar también acerca de la fascia superficial del pene. Esa fascia superficial está constituida por un tejido conectivo laso, no contiene grasa. Vamos a hablar desde este corte sagital. Estamos haciendo como tal un corte sagital del pene y estaríamos observándolo desde esa perspectiva, desde una vista anterior. Aquí estaríamos observando entonces la piel. Después encontramos la fascia superficial del pene, que está constituida por un tejido conectivo laso. No contiene grasa, pero sí algunas fibras musculares lisas, que se continúa con la túnica de dartos en el escroto. Además recibe ligamento fungiforme, que nace en la parte inferior de la línea alta. Vamos a observarlo en esta vista lateral, cómo se observaría ese ligamento fungiforme. Este nace precisamente de esa línea alba en esa región fibrosa subcutánea que cubre y divide esas bandas divergentes a nivel de la raíz del pene. Este se inserta en el septo del escroto. También vamos a observar en esa imagen la fascia profunda del pene. Esa fascia profunda del pene va a estar envolviendo directamente los cuerpos cavernosos y esponjosos, como también los vasos profundos, los nervios dorsales del pene. Por delante termina en el cuello del glande, donde se fusiona con la túnica albuginea de los cuerpos eréctiles, y su cara dorsal se fusiona ya con el ligamento suspensorio, que ya está un poco más profundo en esta imagen. Continuamos con los vasos del pene, de los órganos genitales externos masculinos. Vamos a hablar de las arterias, las cuales están asignadas hacia la región del pene, la región más superficial. Y para eso vamos a hablar de la arteria pudenda interna, una arteria que proviene de la arteria ilíaca interna. Recordemos, esta es la arteria ilíaca común, esta es la arteria ilíaca externa, esta es la arteria ilíaca interna, y de esta nace la arteria pudenda interna. Esta ahora se continúa hacia la región del pene como arteria del bulbo del pene y la arteria uretral. Esa arteria normalmente perfora la fascia inferior del diafragma urogenital y el cuerpo esponjoso empieza ahora a irrigarlo junto con el bulbo, conocida también como arteria profunda del pene, que aquí la encontramos. Muy importante cuál esta arteria profunda del pene recorre y se distribuye en todo el cuerpo esponjoso. La arteria dorsal del pene asciende ante la cruz del pene, específicamente en la sínfisis púbica. Aquí encontramos la arteria dorsal del pene. Y ahora atraviesa el ligamento suspensorio, que estaría justo en esta región. Recorre el pene cubriendo como tal toda la fascia profunda, entre el nervio, la fascia profunda y la vena profunda. Y ahora se dirige hacia el glande, donde termina en ramas que contornea todo el cuerpo cavernoso, el cual irriga y alcanza también el cuerpo esponjoso. Desde esa perspectiva, desde una vista lateral, vamos a observar las pequeñas arterias arteriales, las cuales cursan por todas las trabéculas del tejido eréctil. Muchas son tortuosas para poder seguir el alargamiento del pene, y su aumento de volumen normalmente se les conoce como arterias helicinas. Todas estas arterias helicinas son particularmente ricas, abundan como tal en la parte de las fibras musculares y se abren directamente en las cadenas del tejido eréctil, haciendo una envoltura del pene hacia la región del glande. Todas estas arterias van a estar en la región dorsal y anterior del pene. Vamos a continuar con las venas. Las venas hacen referencia a la vena profunda dorsal del pene. Aquí estaríamos observando como tal desde una vista anterior, en una imagen un poco diferente quizás a las anteriores, porque ahora nos representan aquí un poco borroso la vena dorsal profunda del pene. Esta vena es la única que va a estar drenando esos cuerpos eréctiles y termina en el plexo prostático. También vamos a observar las venas dorsales superficiales del pene. Estas venas son las que ahora vamos a observar desde una vista lateral, la cual
tiene que terminar en la vena femoral directamente o por intermedio de la vena safena magna. Aquí estaríamos observando la vena dorsal superficial del pene, que drenaría a la vena femoral o a la vena safena magna. Los nodos linfáticos, estos van a estar entonces drenando hacia los nodos inguinales superficiales, los nodos linfáticos de la región del glande, estos van directamente hacia los nodos inguinales superficiales y profundos, y después drenan a los ilíacos externos. Toda la región de los cuerpos eréctiles no es tan conocido, pero probablemente tenga el mismo drenaje que acabé de describir del glande. Continuamos con la inervación de los órganos genitales externos, específicamente el pene, órganos genitales masculinos, y vamos a hablar del nervio pudendo. Ese nervio proviene de los ramos anteriores de S2, S3 y S4, específicamente del plexo sacrococcigio. Vamos a observar que los ramos profundos de ese nervio se convierten en nervios perineales, el cual va a dar unos ramos profundos y unos ramos superficiales. Encontramos que el nervio perineal se continúa como tal, como nervio dorsal del pene, que se dirige hasta el glande. Ese es un nervio de importancia en el mecanismo de la erección. Además, vamos a hablar de los nervios que provienen del plexo lumbar, que es el nervio genitofemoral, con su ramo genital, y el nervio ilioinguinal. Esos nervios normalmente le dan la información sensitiva hacia la región del integumento de la base del pene y del escroto anteriormente. No obstante, no solamente es motor y sensitivo, sino que también tiene una inervación autónoma. Esa información deriva específicamente de los nervios que van hacia los cuerpos cavernosos del pene, y ese proviene específicamente de fibras simpáticas y parasimpáticas del piso pélvico. Seguimos con el escroto. ¿Qué es el escroto? El escroto es esa bolsa que sostiene a ambos testículos por debajo de la raíz del pene y presenta un radio mediano que se continúa por detrás con el rafé del perineo y por delante con el rafé del pene. Ese rafé se marca superficialmente, excepto en el escroto, que lo divide en dos compartimentos, de los cuales el izquierdo cuelga un poco más que el derecho, y cada uno contiene testículo, epididimo, cordón espermático y todas sus envolturas, como podemos observar en la imagen. El escroto está constituido por el integumento, que es la capa más externa, más superficial, la túnica de dartos, ¿sí?, que aquí en este corte estaríamos observando la piel, que es la parte del escroto, la parte más superficial, y la túnica de dartos o la fascia superficial. El integumento es fino, de color un poco oscuro, está cubierto por vellosidades y tiene muchas glándulas sebáceas y sudoríferas. La túnica de dartos está constituida principalmente por las fibras musculares lisas y elásticas que se continúa de la fascia superficial del pene, y el perineo, que está firmemente unida al integumento. Además, está separada de la fascia espermática externa, que es un tejido conjuntivo laxo que únicamente se observa desde esta perspectiva. Podemos observar que en la vecindad de estos rafés hay unas fibras superficiales que pasan de un lado al otro y que estas ascienden por todo el septo del escroto. La contracción de esa túnica muscular es responsable de las arrugas como tal que se observa en el integumento del escroto. También podemos observar algunos aspectos, por ejemplo, cuando hay frío, el estímulo es que se recoja el testículo, mientras que cuando hay calor se hace un poco más flácido la parte del escroto y hay una relajación de la tonicidad de esta área y por lo tanto desciende. La erección es esencialmente un fenómeno vascular. Se estimula a través de las fibras aferentes de los genitales externos ocasionadas por excitaciones táctiles sobre el pene o por el integumento del escroto, que se transmite a través de los nervios pudendos. Esos segmentos van hacia esta transmisión de ese impulso nervioso va hacia los segmentos sacros de la médula, donde tienen origen los nervios esplácnicos pélvicos. Es por eso que se da la erección del pene. Es un fenómeno vascular. Te espero en la sesión de órganos genitales femeninos.